Los rudimentos de Cristo es el tema de hoy. Los rudimentos de Cristo. Verso de memoria, Proverbios 9:1, que dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El tema que vamos a ver hoy es muy importante que lo entendamos, es muy importante que lo vivamos y es muy importante, como dice el verso de memoria, que nosotros trabajemos en esas 7 doctrinas cardinales fundamentales que tenemos para servir al Señor. Si usted quiere conocer un poco más de este tema, puede pasar a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Ahí tengo estas 2 primeras prédicas de la serie que estoy dando de los rudimentos, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Entonces, ahí en el canal de YouTube tengo la parte 1 que fue hace 15 días, y tengo la parte 2 que fue la semana pasada, ¿ok? Ese, ese, esas prédicas están ya en el canal de YouTube. Ok, entonces, este es el título del tema de hoy. Un rudimento es una fuente, es un principio o punto de partida. Es una causa original que cimenta nuestra mentalidad y construye nuestra cosmovisión de la vida. Los rudimentos operan en segundo plano en nosotros, es decir, no siempre estamos conscientes de ellos, pero están ahí, detrás de nuestros pensamientos, influenciando nuestra conducta y afectando nuestras decisiones. Son enseñanzas esenciales, entendimientos que marcaron nuestra vida, aprendizajes muy influyentes que nos acompañan siempre como leyes que rigen nuestro ser. Muy bien. Pues es eso, un rudimento. Un rudimento es una base, ¿ok? Es un fundamento, es un cimiento, una enseñanza que tenemos en nuestra vida, y esa enseñanza va a influenciar nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras decisiones, ¿ok? Entonces los rudimentos son fundamentos, son esencias, son principios axiomáticos que de ahí parte la cosmovisión que tenemos de la vida, el entendimiento que tenemos del reino de Dios, eh, la forma en que incluso nos percibimos a nosotros mismos, parten de esos axiomas, de esos principios que están allá en lo profundo de nuestro ser y que no siempre estamos necesariamente conscientes de ellos, sino que van a operar en un segundo plano, en nuestro subconsciente, y van a influenciar estas 4 áreas en nuestra vida: nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras decisiones, ¿ok? Entonces, qué importante es esto, qué importante es un rudimento. Por ejemplo, pensemos en un niño que su padre le dice un día, hijo, llega llorando el niño de la escuela, ¿no? Me dijeron que soy un tonto, no sé qué. Entonces el padre agarra de los bracitos a su hijo, le acerca su rostro, le mira a los ojos y le dice, hijo, nunca permitas que nadie te haga sentir menos. Tú eres mi hijo y tú puedes lograr grandes cosas. Un ejemplo, ¿no? Y ese niño crece con esa palabra, crece con ese rudimento, quedó impreso en su alma, y ya de adulto esa palabra va a influenciar, va a ministrar la vida de esta persona, sus pensamientos, sus proyectos, sus emociones, sus relaciones, sus palabras, su integridad, su moral, etcétera, va a ser influenciada por este rudimento. No es que él siempre recuerde, recuerdo cuando era niño, mi papá me dijo que yo no permita que nadie me haga sentir mal. No, eso está background, está detrás, pero está trabajando, está funcionando. Eso es un rudimento. Son enseñanzas muy
fundamentales, muy esenciales, casi casi a nivel subconsciente que están allá. Ahora pensemos en otro ejemplo negativo, una prostituta, una mujer que entrega su cuerpo diariamente a varios hombres por dinero, ha perdido todo valor de sí misma, ha perdido toda dignidad. Ella se valora a sí misma como algo terriblemente malo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay rudimentos de Satanás operando en segundo plano, ¿no? A lo mejor esta persona fue violada en la niñez, o ha sido abusada, ha sido golpeada, o simplemente ella es pecadora, ¿no? Pero hay rudimentos que están allá trabajando para que esta persona desarrolle estos patrones destructivos de conducta, palabras, relaciones, decisiones, etcétera. Entonces, los rudimentos son esenciales, son importantes, están allá. Usted no está consciente de ellos todo el tiempo, pero ahí están trabajando en segundo plano, trabajando detrás de sus pensamientos, detrás de su razonamiento, detrás de sus palabras, detrás de sus emociones, sentimientos, relaciones, detrás de su conducta, detrás de sus decisiones. Ahí están influenciando, ¿ok? El problema es que hay rudimentos buenos y hay rudimentos que no son buenos, que vinieron del mundo, vinieron de Satanás, son mentiras, mentiras fundamentales, son mentiras cardinales, son mentiras que están a un nivel de un cimiento, ¿ok? Y entonces a uno le lleva tiempo hacer esos cambios. Y esa es la razón por la que nos cuesta diezmar, esa es la razón por la que nos cuesta perdonar, esa es la razón por la que llegamos a Cristo. Tenemos años y a veces no avanzamos en alguna área porque hay rudimentos de mentira que nos impiden avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificarlos, quitarlos y obviamente establecer un nuevo set de rudimentos que son los rudimentos de Cristo. ¿Ok? Rudimentos de Cristo. Entonces, la primera pregunta se relaciona con la introducción. Inciso A, que es un rudimento. ¿Ok? Acá lo dice, es un principio fundamental, es un punto de partida, es una causa original, una enseñanza esencial, una fuente, ¿ok? Esto es lo que es un rudimento, ¿ok? ¿Dónde operan en nuestra vida? Podemos poner que operan en segundo plano, acá lo dice la introducción, operan en un segundo plano, o también podemos poner que operan a un nivel subconsciente, subconsciente. Ujú. Cintia García comenta, buenas noches, los rudimentos se me figuran a las fortalezas espirituales. Sí, podemos decir que sí, una fortaleza es exactamente eso, es un pensamiento, una mentira de Satanás que ha sido albergada, que está arraigada, que está ahí clavada en el alma de la persona, y entonces esas fortalezas impiden que la persona sea libre. ¿Ok? A veces la persona dice, yo no puedo aprender a leer y escribir, pero es que no puedo y no puedo y no puedo y no puedo. Y de ahí no sale, no puedo, no puedo, no puedo. Hay una fortaleza, hay un rudimento abajo que está ministrando esta incapacidad. ¿M? Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo, em, no puedo dejar el pecado. No puedo, no puedo, estoy adicto, estoy arraigado. Hay una fortaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que renovar la mente. La renovación de la mente no es otra cosa que el abrir los ojos espirituales para que podamos ver lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo?
qué tenemos en esta vida nueva, quién es Dios para nosotros. Entonces ahí es cuando se rompen las fortalezas. Es lo que decía Pablo, que parte de su ministerio se dedicaba a derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo nos afectan? Pregunta el inciso C. Bueno, nos afectan dramáticamente, por supuesto, nos afectan de una manera determinante, queramos o no queramos, ahí están afectándonos. Em, Dice acá, detrás de nuestros pensamientos, influyen en nuestra conducta, afectan nuestras decisiones, ¿ok? Entonces, claro que nos afectan los rudimentos, que son enseñanzas fundamentales, enseñanzas de muy nivel básico, pero que de ellas parten pues toda una cosmovisión que nosotros construimos de la vida. La cosmovisión es la forma en que percibimos la vida, el mundo, el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. La vida es así. Dios es así. Yo soy así. La iglesia funciona así. Tenemos una cosmovisión del universo que nos rodea. Entonces, los rudimentos afectan dramáticamente, afectan de una manera fuerte nuestra cosmovisión, es más, la determinan. Y de acuerdo a la cosmovisión que tenemos de la vida, es la forma en que vivimos. Por eso cuando llegamos a la iglesia muchas veces nos espantamos y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? No lo entiendo. No entiendo este lugar. ¿Por qué? Porque hay un choque cultural. Así que tenemos que nosotros entrar y dejar que sea la palabra de Dios la que ministre a nuestra alma una nueva cosmovisión de acuerdo a la Biblia, una cosmovisión bíblica y no una cosmovisión egipcia. ¿Ok? Comenta José Acosta, los rudimentos que impiden los avances en la fe son las tradiciones y enseñanzas de nuestros antepasados o la costumbre de hacer lo que, sí, también eso es un rudimento, educación, tradiciones, religiosidad, la cultura afecta mucho, ¿ok? Y ahí están, dando sustento a nuestra mentalidad, dando soporte a nuestra mente, ¿no? Entonces, hay que ver bien qué le está dando sustento a nuestra mente. Un saludo para Isidro Camal también allá en Santo Domingo. Bendiciones, Isidro. Amén. El problema es que no todos los rudimentos que tenemos son de Dios. El enemigo sembró mentiras en nosotros que nos han dañado mucho, por lo que tenemos que identificarlas y quitarlas. Y el segundo problema es que a veces nos faltan algunos rudimentos de Dios o tenemos un entendimiento muy limitado de ellos. Esto también nos afecta. Esto es otro problema, ¿verdad? El primer problema es que tenemos rudimentos falsos que no pueden sostener nuestra vida. Luego fracasa el matrimonio, fracasa la vida económica, fracasa la vida ministerial, porque hay ciertos rudimentos que están allá, que son mentirosos, que son del diablo, que fueron sembrados a lo largo de nuestra vida. Nos convertimos, pero no los quitamos. ¿Siguen allá? ¿Siguen allá? Ahí siguen, ahí siguen. La avaricia ahí sigue, la mentira ahí sigue, la deshonestidad ahí sigue, aunque ya somos creyentes, somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este primer problema? Hay que identificarlos y hay que quitarlos. ¿Cómo logramos eso? No existe otra forma que no sea la renovación de la mente. ¿Con qué? Con esto. Con esto renovamos nuestra mente. Usted tiene que leer la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra,
cantar la palabra, recitar la palabra, creer la palabra, predicar la palabra, que la palabra de Dios abunde en su mente, en sus ojos, en su boca y en su corazón. Aprendas este ejercicio de arriba abajo. Que la palabra de Dios abunde en su mente, en sus ojos, en su boca y en su corazón. Ahí donde debe abundar la palabra de Dios. El segundo problema es que a veces solamente tenemos una pequeña información de algo tan importante, que es un rudimento. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, en el caso de nuestros hermanos eh, de las iglesias más históricas, ¿no? Pues ellos ese rudimento no lo tienen. O lo tienen así muy delgadito, como que no lo quieren tocar. O podríamos tener el rudimento del arrepentimiento bastante frágil, ¿ok? Entonces, tenemos que fortalecer nuestros rudimentos. Usted está en Cristo, tiene años en Cristo, y entonces hoy vamos a ver si tiene estos 7, a lo mejor le falta alguno, o si están fortalecidos. Y entonces va a entender por qué muchas veces no estamos en donde debiéramos estar. Estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios estipuló para nosotros que vivamos. No estamos donde debiéramos estar. ¿Por qué? Porque quedamos faltos de ciertos entendimientos, de ciertas revelaciones, ciertas doctrinas la tenemos solamente a un nivel teórico, pero no han sido vivenciales en nosotros, no han sido experienciales en nosotros. La doctrina, la palabra de Dios no solamente deben ser conceptos teóricos, tiene que ser vivencial. Tenemos que experimentar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la cualidad de que se puede encarnar en nosotros. Y cuando la palabra de Dios se encarna en nosotros, esa palabra forma parte ya de nuestro ser, ya no va a salir de allá. Entonces, los fariseos tenían Biblia, estaban llenos de escritura, memorizaban libros enteros, podían recitar cualquier capítulo, versículo de una manera tremenda, pero no tenían experiencia, no habían vivido la palabra, no habían experimentado la palabra, no se les ha revelado de una forma vívida la palabra. Entonces, una cosa es que yo le diga los 5 puntos del arrepentimiento, le doy un estudio, punto 1, punto 2, 5 puntos del arrepentimiento, y otra cosa es que usted lo viva de manera experiencial, de manera vivencial, en carne propia. Usted va a tener el entendimiento mental, pero va a tener la experiencia. Entonces, a veces no tenemos, quedamos faltos de los rudimentos, y entonces no estamos donde debiéramos estar, o estamos muy por abajo de lo que Dios estipuló para nosotros. Comenta María Sauri. Nuestros rudimentos también impactan la forma en cómo vemos a Dios antes de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Antes de Cristo, para mí, Jesús, de hecho, yo recuerdo que una de las cosas que pasó conmigo cuando me convertí es que el nombre de Jesús cambió. Yo tenía un concepto completamente arcaico, religioso, tradicionalista, católico del nombre de Jesús. Pero cuando yo acepto al Señor y nazco de nuevo, la primera cosa que me di cuenta que había cambiado era el nombre de Jesús. Ya no me sonaba algo arcaico, religioso, renacentista o algo romanista. Ahora yo decía, wow, Jesucristo tenía el nombre, tenía autoridad, entonces, ¿qué es lo que pasó allá? Bueno, lo que dice María es, hubo un nuevo nacimiento, ¿no? Que ese es el cimiento de la vida del creyente. Ok, entonces vamos a Hebreos 6, del 1 al 3, ahí es donde salen los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo.
Y bueno, ya los conocemos, pero vamos a hacer el ejercicio de que los discípulos los escriban. Dice, según Hebreos 6, del 1 al 3, enumere los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo. Considere que la doctrina de bautismos está en plural, por lo que se refiere a los dos tipos de bautismo. ¿Ok? Claro está, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Dice acá, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? Vamos a detenernos en este punto. El escritor de Hebreos está instando a los hebreos, ay, perdón, no les estoy poniendo aquí está. El escritor de Hebreos está instando a los hebreos a, a la perfección, al crecimiento espiritual. Aquí les está diciendo, yo quiero que ustedes crezcan espiritualmente. Y cuando dice dejando ya los rudimentos, se está refiriendo a que ellos no habían querido crecer. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? En otras palabras, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que los hebreos se habían quedado en la primaria, porque los rudimentos obviamente son cuestiones básicas, ¿no? Se habían quedado en la primaria y después de años, por ejemplo, no, todavía no se ha bautizado, todavía no está haciendo discípulos, todavía no tiene entendimiento, ¿no? Entonces, el escritor de Hebreos no puede avanzar con ellos porque no tienen no tienen esta base. Ese era el problema de ellos. Tienen que tener esta base cuando él les dice, bueno, ya es tiempo de crecer, ¿m? Ya es tiempo de avanzar. Claro, siempre vamos a tener que reforzar nuestros cimientos, nuestros rudimentos, porque ahí es donde se sostiene la vida espiritual. La fe, la fe se sostiene por la doctrina, ¿ok? La doctrina es a la fe, lo que el sistema óseo es al cuerpo. Si quitamos el esqueleto del cuerpo, pues queda una gelatina, una bolsa de gelatina allá en el piso, una mezcla de órganos sin ningún orden, pero el esqueleto sostiene todos los órganos, ¿verdad? Los huesos, los músculos, los órganos, todo eso lo sostiene el esqueleto y entonces hay estructura. Entonces, de la misma manera es la doctrina. La doctrina es el esqueleto de la fe. No vamos a ir por la vida predicando doctrina, mira, este versículo dice, no, pero va a ser lo que sostiene nuestra vida. Finalmente es lo que sostiene, está detrás. Y si no está fuerte en nosotros, entonces vamos a tener problemas. Entonces dice acá, la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, primero está usando la palabra rudimentos, ¿ok? Rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Ok? Aquí está el primero. Esta es una enseñanza súper fundamental y este es para el que tiene un mes en la iglesia y va al encuentro, ¿no? Ahí es donde está, ahí es donde recibe este rudimento. Entonces, aquí en la lista vamos a poner en el número 1 arrepentimiento de obras muertas. Es el primero. De la fe en Dios. Este es el segundo. La fe en Dios va en el punto número 2, en la línea número 2. El mismo versículo nos va guiando. De la doctrina de los bautismos. De la doctrina de bautismos. Está en plural, por lo que se refiere a el bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Entonces tenemos acá el punto número 3, bautismo en agua. Punto número 4, bautismo en el Espíritu Santo. El quinto rudimento es la imposición de manos. Quinto rudimento va en la línea 5, la imposición de manos.
de la resurrección de los muertos, es el sexto rudimento. Sexto, la resurrección de los muertos. Y el séptimo, el juicio eterno. Aquí está, el juicio eterno, en el sexto. Aquí va. Entonces tenemos los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo. Son 7 columnas, son 7 pilares doctrinales que no solamente tenemos que entenderlas de una forma teológica, eso por supuesto que es importante, pero tenemos que tenerlas, experimentarlas, tenemos que vivirlas, tenemos que eh, dejar que el Espíritu Santo encarne en nosotros estos 7 pilares. Porque si alguno no lo tenemos bien afirmado, entonces vamos a tener problemas. Ok, quiero mostrarles la gráfica que mostré en la iglesia el domingo, bueno, los 2 domingos pasados. Pueden, incluso se las puedo dar igual para que si quieren usarlas. Ok. Esta es la primera gráfica. Ahí está, ahí va. Ok, aquí tenemos entonces, voy a ponerme de lado acá. Ok, aquí tenemos entonces de manera gráfica las 7 columnas. Primera columna de izquierda a derecha, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. Cuarta y tercera y cuarta columna, imposición de manos. Quinta columna, resurrección de los muertos. Sexta, y el juicio eterno. Séptima columna. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo 7 doctrinas fundamentales que deben estar presentes en nuestra vida y que si no tenemos alguna de ellas, pudiera nuestra vida verse como esta, ¿no? Ya creí en Dios, ya acepté a Jesús, me bauticé, pero no he pasado por el arrepentimiento, no tengo el bautismo del Espíritu Santo, no me interesa ser líder, no me interesa nada de la escatología, y así está mi vida. Obviamente no hay estabilidad, no hay crecimiento, no hay avance, pasan los años y ahí está el hermano sentado en la iglesia. ¿Por qué? Esta es la descripción de su vida espiritual, ¿ok? O pudiera verse de esta otra manera, así, con un rudimento gordo, otros delgados, otros pequeños, no alcanzan el techo y el techo se está resquebrajando, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué es lo que hace falta, ¿ok? Claro, los rudimentos son doctrinas que están plasmadas a lo largo de la escritura de Génesis, Apocalipsis. Y es bueno que nosotros nos echemos un clavado para estudiarlas, ¿ok? Pero sobre todo tenemos que vivirlas, tenemos que experimentarlas, tenemos que dejar que encarnen en nosotros, que formen parte de nosotros. Si no solamente va a ser un concepto como el Día de la Independencia, sé quién hizo la independencia, la fecha de la historia, solo son conceptos, pero no significan nada para nosotros porque no los hemos vivido. Entonces, usted tiene que hacer un análisis hoy de cómo están sus 7 columnas, cómo están sus rudimentos. Y con base en ese análisis, empiece a orar para que Dios fortalezca esas enseñanzas. Y tal vez por eso es porque no estamos en donde debiéramos estar o porque estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios estipuló que vivamos. Así que tenemos que analizar de manera fundamental esto porque no podremos crecer. No podemos crecer si no estamos eh, eh, debidamente fundamentando esto. Ahora, ¿qué le voy a decir? A lo largo de los años, Dios va a ir aclarando. Por ejemplo, la enseñanza del bautizo en agua, bautismo en agua. Obviamente, cuando yo me bauticé, yo viví de manera experiencial, de manera vívida esa doctrina. Recibí una enseñanza, luego me bauticé y posteriormente
viví en el fruto de, de esa verdad. Pero muchos años después el entendimiento se me fue abriendo y ahora el conocimiento que tengo del bautismo es mucho más amplio que el que tuve en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir fortaleciendo nuestros rudimentos, nuestros cimientos. Entonces, el orden en mi caso fue un poco distinto. Yo primero creí en Jesús, luego me bauticé en agua. Un año después experimenté un profundo arrepentimiento, una cosa tan tremenda en mi vida y después vino el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el orden en mi vida fue un poquito distinto al orden que está en la Biblia. Yo primero tuve el segundo pilar, si queremos ver los pilares. Primero tuve el segundo pilar, luego fui bautizado en agua un mes después. Un año después tuve un profundo arrepentimiento. Claro, ya había yo estado arrepentido en mi conversión, pero no de una manera tan fuerte como lo experimenté en septiembre del año 96. Inmediatamente después, un mes, mes y medio después, vino el bautismo en el Espíritu, porque Dios va a ungir no al hombre viejo, sino al hombre nuevo. Entonces, en mi caso fue este orden, primero la segunda columna, luego la tercera columna, luego la primera columna, luego la cuarta columna y luego el orden fue normal, quinta, sexta y séptima, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que debemos entender de estas columnas, de estas doctrinas? ¿Ok? Vamos a verlo, vamos a verlo. El escritor de Hebreos insta a sus lectores a alcanzar la madurez. ¿Cómo lo lograrán? Partiendo de la base de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estos son 7 enseñanzas fundamentales que debemos experimentar y dejar que se arraiguen en nuestro ser. Podemos explicarlas así. Entonces aquí quiero que presten atención porque acá es donde muchos se podrían confundir, ¿ok? Tenemos en el punto número 2 la lista de los 7 rudimentos que va de acuerdo a la gráfica, a esta gráfica, ¿ok? Aquí está, la lista de los 7 que va de acuerdo a la gráfica. Y ahora vamos a explicarlo una por una, ¿ok? Claro, es imposible hacerlo a fondo en una línea, son palabras, son doctrinas demasiado amplias para, pues podríamos, pues tener una serie de predicaciones para cada una de ellas, ¿no? Pero, pues que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, ¿ok? Es lo que dice acá, ¿ok? Es lo que dice acá. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, ¿ok? Si Dios en verdad lo permite. Muy bien, entonces, vamos, vamos entonces acá. Podemos explicarlas de la siguiente manera. Primer rudimento, primera columna, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa? Número uno, abdicamos al trono de nuestro corazón y ahora vivimos en la esfera de la obediencia. En el arrepentimiento no nos arrepentimos necesariamente de algo que hacemos, sino de lo que somos. En el mundo la gente se arrepiente de lo que hace. Mentí, robé, forniqué, me arrepiento de esto. Pero el verdadero arrepentimiento, usted no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que es. Yo robé, yo mentí, yo forniqué. El problema no es el fruto, el problema es yo. Así que en el verdadero arrepentimiento abdico al trono de mi corazón. Me doy cuenta de la persona tan desleal, mentirosa, vanidosa, soberbia, manipuladora, interesada, completamente egoísta que soy, y me doy cuenta que
es aborrecible delante de Dios, la persona que soy. Eso es lo que me pasó en septiembre del año 96. Ya no, uno dice, ya, por eso la Biblia dice, el que aborrece su vida, la hallará. Nadie en el mundo puede aborrecer su vida a no ser que la vea a la luz de la santidad de Dios. Entonces usted va a aborrecer, no va a querer que su vida salga al exterior. Y entonces viene el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Abdico al trono. Aquella persona fuerte, soberbia, engreída, ya no vive más. Y ahora soy humilde, fácil de guiar, sensible, y entro a la esfera de la obediencia. Ese es el primer rudimento. Podemos tenerlo de manera teórica y sin embargo no vivir así. Como les dije, nos llevaría mucho tiempo si vemos a fondo los 7, pero en términos generales ese es el primero. El segundo rudimento es la fe en Dios. Dice acá el punto número 2, ahora confiamos en Jesús para nuestra salvación y no en nosotros mismos. La fe en Dios es cuando nosotros confiamos en Cristo. Cristo es mi Salvador, no yo. Claro, yo tengo que permanecer en Cristo y yo no me voy a separar de Cristo porque ¿qué hay en mí? Solamente hay pecado y vanagloria, no hay nada más en mí. Entonces ahora confío en Cristo, confío en su sacrificio como que es el cimiento legal de mi salvación y quedo asido de Cristo para nunca soltarme, porque la salvación no está en usted. No es como una vacuna de la polio que se la ponen y ya queda en usted para el resto de su vida. No, no es así. Es lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 5, 11, 12, 13. El que, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La salvación está en Cristo, no en usted. Si usted se queda con Cristo, usted mantiene la salvación. Si usted se separa de Cristo, su futuro es incierto. Entonces, en la fe en Dios, dependemos de la palabra y de la obra de Cristo y no de nuestra capacidad humana para resolver nuestra vida. Así es. Cintia García comenta, yo igual tuve primero fe, luego me bauticé, luego me arrepentí totalmente de lo que era y ahí me bautizó el Espíritu Santo. Sí, bueno, es el patrón común en el mundo gentil, este es el patrón común. Primero creemos, ¿verdad? Pero somos simpatizantes nada más, como que vamos, nos bautizamos porque, bueno, pobre pastor, para que no se sienta mal, pero después, a veces en un encuentro, a veces en un momento personal con el Señor, viene el arrepentimiento. El tercer rudimento es el bautismo en agua. Y la explicación viene acá abajo en el punto número 3. Sepultamos al viejo hombre en las aguas del bautismo para andar en vida nueva. ¿Se da cuenta que el orden bíblico es mejor que el nuestro? Porque yo primero me bauticé y luego tuve un arrepentimiento profundo. Entonces, ¿qué es la idea? Que habiendo destronado al viejo hombre del trono de nuestro corazón, habiendo abdicado al trono, ahora va para abajo, va a la sepultura. ¿A quién sepultamos? Al viejo hombre, al viejo hombre. Entonces, el orden bíblico es mejor, claro, nosotros somos gentiles, nunca conocimos a Dios, es difícil arrepentirnos, primero viene la revelación, el nuevo nacimiento, y dentro de esa revelación viene el arrepentimiento. Entonces, claro, Dios no va a empoderar al hombre viejo,
Por eso es necesario el arrepentimiento para recibir el bautismo del Espíritu. ¿Ok? El bautismo del Espíritu, el bautismo en agua trata con la parte negativa, trata con el hombre viejo, y el bautismo en el Espíritu trata con la parte positiva, con el hombre nuevo. Dios no va a ungir al hombre viejo. Dios no va a prosperar al egoísta, al soberbio, al manipulador. No va a prosperar, no va a bendecir a aquel que solamente está buscando su beneficio propio. ¿Por qué? Porque ese es el viejo. El bautismo en agua trata con el hombre viejo y el bautismo del Espíritu Santo empodera ¿a quién? Al nuevo, al humilde, al santo, al que no se va a aprovechar de lo que tiene ahora en Cristo, sino que va a ser moderado, va a ser sobrio, va a ser santo. ¿Mm? Entonces, el orden que vemos en el libro de los Hebreos es el orden correcto. El 4 es el bautismo en el Espíritu. Nuestro nuevo hombre es llenado con el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Entonces, dése cuenta que el bautismo tiene este doble trato, ¿no? El bautismo en agua trata con el hombre viejo, con la parte negativa, y el bautismo en el Espíritu, una vez habiendo hecho la circuncisión, una vez habiendo tratado con la parte negativa, el hombre viejo, una vez habiendo abdicado al trono, entonces el Espíritu Santo empodera, llena, unge, derrama su fuego sobre el hombre nuevo, sobre el hombre nuevo. Recordemos ese pasaje donde están Juan y Andrés. No, perdón, es Juan y Santiago. Y están en Samaria y unos samaritanos los increpan y ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, Jesús, ¿quieres que hagamos descender el fuego sobre estos hombres? No, o sea, imagínense, empoderar a semejantes bravucones, ¿no? Entonces, no es así. Tiene que haber un quebranto, un destronamiento, y nuestro libro de Fundamentos 2 en el bautismo del Espíritu Santo habla del arrepentimiento para que pueda llegar el empoderamiento del Espíritu Santo. Recuerdo que en esa etapa, ya en octubre del 96, sí, pasé ese proceso fuerte, profundo, de arrepentimiento. Luego me metí en un ayuno muy fuerte. eh, y fue algo que el Señor derramó su presencia. Un mes y medio después, siendo yo un joven bautista en una iglesia donde nadie habla lenguas, donde nadie tiene alguna experiencia del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, pues ahí estaba yo hablando en otras lenguas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué viene luego? En el quinto, imposición de manos. ¿Qué es esto? Es el envío, la habilitación de la iglesia para el liderazgo, para el ministerio, para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un hombre, una mujer de Dios, que ya fue procesado, que ya abdicó al trono, que ya confía en Dios, que ya fue circuncidado en las aguas del bautismo y que ya fue empoderado en el bautismo en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que viene? El sello de aprobación por parte de la iglesia, la imposición de manos del presbiterio para que la persona desarrolle un ministerio. ¿Mm? Ese es el orden, ese es el orden. Somos ungidos, habilitados por la iglesia para la obra del ministerio. El sexto es la resurrección de los muertos, es el porqué de nuestro servicio, por qué hacemos lo que hacemos. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32, cuando dijo, si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues acá el apóstol Pablo está diciendo, el por qué hago lo que hago es porque hay una resurrección. Hay una resurrección de muertos
para vida eterna o para condenación eterna. No estamos viendo si hay o no hay, no, es que sí va a haber, es que sí va a haber resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. Ahora, si ya estamos en Cristo, nosotros ya aseguramos la resurrección para vida eterna. Está asegurada. Pero recuerde que, aunque la salvación no es por obras, los galardones sí son por obras de obediencia que Dios estableció para que nosotros andemos de antemano en ellas. Efesios 2, 10. Así que los galardones, vamos a tener diferentes niveles en la resurrección, ¿ok? Así que Pablo hacía todo lo que hacía porque hay un aliciente. Este pilar de la resurrección nos va a proporcionar el por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a esa misión si está todo sucio, si hay calor, si la gente no me recibe? ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, posiblemente le haga falta ese pilar de la resurrección. Y usted diga, bueno, no tengo que hacer eso, no voy a hacer eso, no quiero. Prefiero ir a la iglesia, Tella, con clima, ahí está lindo, pero ahí a Santo Domingo, a Ticul, ahí no quiero ir. Casa Hogar, Fúchila, no, los niños tremendos, no, ahí no voy. Falta el pilar de la resurrección. El pilar de la resurrección nos proporciona el por qué voy a dar mi vida a algo. Y finalmente, el último pilar, el 7, el juicio eterno. Estamos siempre conscientes del juicio de Dios y tenemos temor reverente nosotros. ¿Qué pasa cuando no hay este pilar? ¿Qué pasa cuando no hay este pilar? Es muy peligroso que no esté este pilar presente, hermanos. Porque cuando no está presente este pilar, el séptimo, no hay temor en nosotros. Y ahí hacemos un montón de cosas en secreto. Hablamos mal de la gente, o sea, como que no tenemos temor. ¿Y qué es lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte? A sus discípulos, no al mundo, les dijo, hey, si tú le dices fato a tu hermano, quedas expuesto al infierno de fuego. Si tu ojo derecho te hace caer, quítatelo porque vas a irte al infierno. Si tu mano derecha te hace caer, quítatela porque si no, te vas a ir para abajo, mi chavo. Entonces, el séptimo pilar, el juicio de Dios, nos va a proporcionar, ¿qué cosa? El temor. No solamente sirvamos a Cristo porque le amamos, no solamente prediquemos el evangelio porque es nuestro deber, también hagámoslo por temor. También. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba entre estas dos, entre esta dicotomía, ¿no? Uno es el amor de Cristo y otro es el temor. Entonces él dice, yo he ganado almas para hacerme copartícipe del evangelio, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos venga a ser eliminado. No sea que habiendo yo predicado el evangelio, yo no entre al reino de Dios. Entonces necesitamos el temor. El séptimo pilar, y voy a dar una serie de enseñanzas en Tella, todavía la estoy preparando, de la condenación. Porque a veces falta temor en el pueblo de Dios. A veces falta temor en el pueblo de Dios. Y hacemos un montón de cosas buenas, pero también un montón de cosas que parece que no tenemos temor. La doctrina del infierno, la enseñanza, la verdad, la realidad del juicio eterno va a aportar a nuestra vida temor, el temor correcto.
el temor de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, tenemos que ubicar estas columnas en nuestra vida de la manera correcta. Bueno, ya no tengo tiempo, así que vámonos a cerrar. Mencione cuál de estos 7 rudimentos considera débiles en su vida. ¿Ok? Yo quiero que cada uno piense cuál de estos 7 rudimentos considera débil en su vida. ¿Ok? A lo mejor usted no ha experimentado el bautismo en el Espíritu, ahí va a ponerlo. A lo mejor no tiene una claridad en cuanto a la doctrina del infierno y del juicio eterno, ahí escríbalo también. A lo mejor, no sé, no entiende cómo va a ser la resurrección, pero escriba cuál de estos 7 rudimentos considera débiles en su vida, ¿ok? Débiles en su vida. Yo le voy a confesar que el rudimento 6 y 7, tengo que reforzarlos. La última enseñanza que di del infierno, no me va a creer, pero tiene más de 12 años. 12 o 13 años di una serie de la doctrina del infierno y nunca más la volví a dar, así que la voy a retomar, la voy a preparar y voy a dar esta serie porque necesitamos reforzar el séptimo pilar, ¿ok? El séptimo pilar. La resurrección de los muertos también incluye el arrebatamiento, porque recuerde que el arrebatamiento y la resurrección de los muertos son un mismo evento, ¿ok? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Cintia comenta, justo pastor, estoy por iniciar un estudio en línea que se llama Actividad de Demonios, ¿ok? Me confirma que sí lo debo dar. Ujú. Sí, sí, claro, todo en el contexto bíblico, pero yo quiero dar una enseñanza del infierno. Es muy importante que entendamos, porque luego la gente, como si nada, se van al mundo, como si nada andan en fornicación. Ok, bueno, déjame decirte que hay esto te va a hacer que lo pienses 2 veces. Amairani Lugo dice, me gustaría saber más sobre el juicio eterno del infierno. Sí, voy a dar una serie. Yo les aviso, no sé si, no, esta semana no puedo empezar, pero yo creo que en 2 semanas más o menos, o tal vez 3, no, yo creo que en 2, voy a iniciar esta serie y pues va a ser de bendición también. Hace mucha falta un estudio así. Gracias, Mari. Gracias. Sí hace falta. Sí hace falta no solamente en Fuente de Vida, hace falta en la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI es la iglesia hippie, amor y paz, todo lindo, todo hermoso, Dios es mi Padre, Él me perdona todo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, tú me limpias siempre. Bueno, sí, es verdad, no es mentira, es verdad, pero no hay temor, no hay temor. Entonces la gente va y peca, ¿no? Y entonces a veces perdemos el llamado, perdemos lo que Dios tiene para nosotros, metemos la pata, ¿no? Y somos descalificados de lo que Dios quería hacer para nosotros. Así que el tema de la resurrección es hermosísimo y es un aliciente. Cuando hemos entendido el tema de la resurrección, Alicia, wow, uno empieza a hacer todo por el Señor. Julita Moreno también. Damaris dice, Henry va a estar feliz y agradecido de la prédica del infierno. Sí, 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 a Henry le gustan los temas buenos y profundos, así que sí lo vamos a hacer. De hecho, ya lo empecé a preparar, pero estoy viendo las fechas para que yo lo pueda. Así que, bueno, ya lo dije a ustedes, pero tal vez no debía haberlo adelantado, pero ya lo dije y nada más
Luego no me esté, pastor, pero sí, bueno, sí, fastídieme para que lo haga. Ok, bueno, pues entonces vamos a ir cerrando, vamos a cerrar. Según Proverbios 9:1, ¿cómo edificó su casa la sabiduría? Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esa es la respuesta. Labrando sus 7 columnas. Y el verbo hebreo acá para labrar es edificar, construir, preparar, ¿ok? Entonces tenemos que labrar, posiblemente nuestra vida sea semejante a esto, a esta gráfica, posiblemente. Tenemos que labrar, en este caso, el pilar de la resurrección, el pilar del juicio eterno, fortalecer el arrepentimiento, ¿ok? Entonces, tenemos que labrar nuestras 7 columnas, como dice Proverbios 9:1. Y entonces la conclusión dice, la falta de uno o varios rudimentos de Cristo resultará en una cosmovisión incompleta de la vida y el plan de Dios, la misma condición en la que se encontraban los hebreos y por la cual no podían crecer. Para solucionar esto, debemos labrar nuestras 7 columnas, es decir, entender bien estas doctrinas, vivirlas y dejar que se integren a nuestro ser. Funciones vitales, dice el recuadro de la derecha. Gracias a Dios, muchas funciones vitales de nuestro cuerpo no dependen de nosotros, sino que trabajan automáticamente en segundo plano. Nuestro sistema digestivo, el sistema respiratorio, sanguíneo, inmunológico y muchos otros no requieren de nuestra participación, sino que siempre están ahí trabajando por nosotros sin que ni siquiera estemos conscientes de ellos. Así funcionan también los rudimentos, pero en un ámbito espiritual. Sean buenos o malos, los rudimentos influenciarán nuestra vida, nuestra mentalidad y conducta y definirán qué tipo de vida cristiana viviremos y qué tanto serviremos al Señor. Por lo tanto, es importante que nos apeguemos a los rudimentos de la doctrina de Cristo y dejemos que cimenten nuestra vida. Verso de memoria es Proverbios 9:1 que dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, Proverbios 9:1. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el tema y también vamos a dejar la preparación para lo que el Señor quiera mostrarnos, quiera guiarnos y vamos a trabajar en nuestros rudimentos. Tenemos la palabra, tenemos la fuente de la sabiduría, la verdad, el consejo de Dios aquí al alcance de nuestra mano. Adelántese, no espere que yo dé la serie del infierno, que sí lo voy a hacer, pero puede adelantarse, empezar a leer, ¿verdad? Lucas 16, la historia del rico y Lázaro, Apocalipsis, ahí empiece a buscar al Señor para que labre sus 7 columnas y entonces todas estas doctrinas estén trabajando en segundo plano en nuestra vida y edifiquemos la sabiduría. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos por esta palabra, bendecimos esta enseñanza y pedimos tu guianza para cada uno de nosotros y que podamos fortalecer nuestros rudimentos y Padre, que nuestra vida se parezca a la de Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Así también nosotros, Padre, seamos personas, hijos tuyos, con vidas completamente apegadas a ti y agradables a ti. Oro por mis hermanos, oro por mi propia alma, Padre, que tus rudimentos, Cristo, cimenten nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos, les mando un abrazo fuerte, gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo y nos vemos pronto. Amén. Buenas noches y que descansen. Bye.